Espera, antes de que sigas, déjame contarte algo que va a cambiar tu perspectiva sobre el poder. Dicen que el destino de un imperio puede cambiar en un solo instante, que una mujer encadenada puede romper las cadenas de todo un reino. Esta es la historia de Livia, la esclava que se convirtió en la emperatriz más poderosa que el mundo jamás conoció. La mañana en que la vendieron, Livia tenía apenas 17 años. Y mientras las monedas de plata caían en las manos de su padre, ella comprendió algo que cambiaría su destino. La sangre no siempre protege. A veces, es lo primero que te traiciona. Si estás lista para escuchar una historia de traición, venganza y poder que te dejará sin aliento, suscríbete ahora a este canal, porque cada semana traigo historias reales de mujeres que desafiaron lo imposible, y activa la campanita para no perderte ni un solo episodio. Ahora sí, comencemos con el día que cambió todo. Livia de Marcellus había crecido entre los jardines de una villa romana, hija de un comerciante que alguna vez tuvo fortuna. Su madre murió cuando ella era niña, dejándola sola con un padre que amaba más el vino y el juego que a su propia hija. Pero Livia era diferente. Mientras otras jóvenes de su edad soñaban con vestidos y joyas, ella pasaba las tardes en la biblioteca del viejo tutor griego que vivía cerca. Aprendió a leer en latín y griego, aprendió historia, filosofía, estrategia militar, conocimientos que nadie esperaba en una mujer. ¿Por qué pierdes el tiempo con libros?, le decía su padre con desprecio. Una mujer solo necesita saber cocinar y obedecer. Pero Livia no respondía, solo seguía leyendo, porque algo dentro de ella sabía que esos conocimientos algún día serían su salvación. Y tenía razón. Aunque el precio sería más alto de lo que jamás imaginó, una noche de invierno su padre regresó a casa con el rostro pálido y las manos temblorosas. Había perdido todo en una apuesta con un mercader de esclavos. La villa, las tierras, hasta el último denario. Todo había desaparecido en una noche de dados y vino. Y la deuda era tan grande que solo había una forma de pagarla. Livia, le dijo sin mirarla a los ojos, mañana vendrás conmigo al mercado. Ella no entendió al principio, pero cuando vio las cadenas, cuando sintió el hierro frío en sus muñecas, cuando escuchó a su padre decir al mercader, es solo una mujer, no vale tanto, comprendió que su vida acababa de terminar. «Padre», susurró con la voz quebrada, «¿cómo puedes?». Pero él ya se había dado la vuelta contando las monedas que había recibido por ella. No hubo abrazo de despedida. No hubo lágrimas. Solo el sonido metálico de la plata. El precio de su propia hija. La arrastraron por las calles de Roma como si fuera ganado. La gente la miraba con lástima o con indiferencia. Nadie detuvo la injusticia. Nadie preguntó su nombre. Y cuando la subieron a la plataforma del mercado de esclavos, con el sol quemándole la piel y las lágrimas secándose en su rostro, Livia hizo una promesa silenciosa. Si sobrevivo a esto, nunca más seré invisible. Nunca más dejaré que me traten como si no valiera nada. Y si algún día tengo poder, nadie volverá a sufrir lo que yo estoy sufriendo ahora. Fue comprada por un emisario del Palacio Imperial, no para servir al emperador, sino para limpiar los pisos de mármol, para lavar la ropa de las concubinas, para ser una sombra entre las sombras. El viaje al palacio duró 3 días. Encadenada en un carro con otras esclavas, Livia observó todo: las rutas, los guardias, las conversaciones de los soldados. Mientras las demás lloraban, ella memorizaba. Mientras otras rezaban, ella planeaba. Porque Livia ya no era la niña ingenua que confiaba en su padre. Ahora era una mujer que entendía algo fundamental: el poder no se hereda, se conquista, y ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conquistarlo. El Palacio Imperial era un mundo de oro y mármol, pero también de crueldad y traición. Las esclavas eran tratadas peor que animales,
golpeadas por cualquier error, humilladas por diversión de los nobles. Livia fue asignada a las cocinas. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después de la medianoche. Sus manos se llenaron de quemaduras y cortes. Su espalda dolía por el peso de los cubos de agua. Su estómago rugía de hambre porque las esclavas comían solo las sobras. Pero mientras trabajaba, escuchaba. Escuchaba las conversaciones de los cocineros sobre las intrigas de la corte. Escuchaba a los guardias hablar de las guerras en las fronteras. Escuchaba a las concubinas quejarse del emperador y sus caprichos. Y cada noche, cuando las demás esclavas dormían agotadas, Livia repetía en su mente todo lo que había aprendido ese día. Nombres, alianzas, secretos, debilidades. Estaba construyendo un mapa del poder y esperando el momento perfecto para usarlo. Pero el palacio no solo era un lugar de aprendizaje, también era un lugar de dolor. Una tarde, mientras limpiaba el gran salón, una de las concubinas favoritas del emperador la vio y se burló de ella frente a toda la corte. «Miren a esta esclava sucia», dijo riéndose. «¿Crees que algún día serás algo más que basura?» Los nobles rieron. Los guardias rieron. Hasta otras esclavas rieron por miedo a ser las siguientes. Livia apretó los puños, sintiendo la humillación quemarle las mejillas. Pero no respondió. No lloró. Solo levantó la mirada y observó a la concubina directamente a los ojos. Y en ese momento, algo cambió. La concubina dejó de reír, porque en los ojos de esa esclava sucia vio algo que la asustó: determinación absoluta. «Sigue limpiando», ordenó la concubina, apartando la mirada incómoda. Y Livia siguió limpiando, pero ya no era la misma. Ahora tenía un objetivo claro. Esa mujer sería la primera en arrodillarse ante ella cuando llegara su momento. El destino de Livia cambió una noche de tormenta. El emperador Augusto había caído gravemente enfermo después de un banquete. Los médicos de la corte no sabían qué hacer. El veneno estaba matándolo lentamente y nadie podía identificar cuál era. Livia, que estaba limpiando cerca de la habitación imperial, escuchó a los médicos describir los síntomas y recordó algo que había leído años atrás en un libro griego sobre plantas venenosas. Sabía exactamente qué veneno era y sabía cómo curarlo, pero había un problema. Si se equivocaba, la ejecutarían, y si tenía razón, cambiaría su vida para siempre. Livia tomó la decisión más arriesgada de su vida. Se acercó al capitán de la Guardia Imperial. «Sé cómo salvar al emperador», dijo con voz firme. El capitán la miró con desprecio. «¿Una esclava? ¿Tú sabes algo que los mejores médicos del imperio no saben?» «Sí», respondió Livia sin bajar la mirada. «Y si me equivoco pueden ejecutarme. Pero si tengo razón, el emperador vivirá. ¿Qué pierden con intentarlo?» El capitán dudó. Pero el emperador estaba muriendo, y no había otras opciones. «Tienes una oportunidad», dijo finalmente. «Pero si fallas, morirás de la forma más dolorosa posible». Livia asintió. No tenía miedo, porque sabía que esta era su única oportunidad de cambiar su destino. Livia preparó el antídoto con hierbas que pidió de los jardines imperiales. Sus manos temblaban, pero su mente estaba clara. Recordaba cada palabra del libro griego, cada detalle de la preparación. Cuando le dio la mezcla al emperador, toda la corte contuvo la respiración. Los médicos la miraban con escepticismo, las concubinas con desprecio, los guardias con sus espadas listas. Pasaron las horas. El emperador seguía inconsciente. Algunos ya preparaban la ejecución de Livia. Pero al amanecer, el emperador abrió los ojos. «¿Quién me salvó?», preguntó con voz débil. «Una esclava, mi señor», respondió el capitán con sorpresa en su voz. «Una esclava de las cocinas». El emperador pidió verla, y cuando Livia entró a la habitación imperial, encadenada y con su ropa de esclava,
el hombre más poderoso del mundo, la miró con algo que nadie le había mostrado jamás: respeto. ¿Cómo supiste qué veneno era?, preguntó el emperador Augusto, incorporándose lentamente en su lecho. Leí sobre él en un texto griego, mi señor, respondió Livia con la cabeza inclinada pero la voz firme. Sobre las plantas del oriente y sus propiedades. ¿Una esclava que lee griego? El emperador arqueó una ceja. Eso es inusual. Mi vida ha sido inusual, mi señor. El emperador la estudió en silencio. Vio más allá de las ropas sucias y las cadenas. Vio inteligencia. Vio coraje. Vio algo que le recordaba a sí mismo cuando era joven y luchaba por el poder. ¿Cómo te llamas? En Livia de Marcellus, mi señor. Livia, repitió el emperador. Me has salvado la vida cuando los mejores médicos de Roma fallaron. Eso merece una recompensa. Pide lo que quieras. Livia levantó la mirada. Este era el momento. Podía pedir su libertad y desaparecer en la multitud de Roma. Podía pedir oro y vivir cómodamente el resto de sus días. Pero Livia no había sobrevivido a la traición y la humillación para conformarse con migajas. Quiero servir en su corte, mi señor, dijo con voz clara. No como esclava, como consejera. El silencio llenó la habitación. Los guardias se miraron entre sí con incredulidad. Una esclava pidiendo un puesto en la corte imperial. Era impensable, pero el emperador sonrió. Por primera vez en años alguien lo había sorprendido. Audaz, dijo. Me gusta la audacia. Está bien, Livia de Marcellus, te liberaré de tus cadenas, y veremos si tu inteligencia es tan valiosa como tu medicina. La noticia de que una ex esclava había sido liberada y nombrada consejera del emperador se extendió por el palacio como fuego en paja seca, y con ella llegó el odio. Las concubinas la despreciaban, los nobles la veían como una amenaza, los consejeros antiguos la consideraban una ofensa a sus posiciones, especialmente Claudia, la concubina que la había humillado meses atrás. Ahora Livia no solo limpiaba los pisos, ahora caminaba por los mismos pasillos que ella, vestida con túnicas finas, con acceso al emperador. Es una impostora, susurraba Claudia a quien quisiera escuchar. Una esclava jugando a ser noble. Pronto el emperador se cansará de ella. Pero Claudia no entendía algo fundamental. Livia no estaba jugando. Estaba construyendo un imperio dentro del imperio. Cada consejo que daba al emperador era preciso. Cada estrategia que sugería funcionaba. Cuando los generales no sabían cómo resolver un conflicto en las fronteras, Livia recordaba tácticas de Alejandro Magno que había leído años atrás. Cuando los comerciantes intentaban engañar al emperador, Livia detectaba las mentiras con facilidad. El emperador comenzó a confiar en ella más que en sus propios consejeros. Y eso hizo que sus enemigos se volvieran peligrosos. Una noche, Livia descubrió algo que cambiaría todo. Mientras caminaba por los jardines del palacio, escuchó voces detrás de una columna. Se ocultó entre las sombras y escuchó. Era Claudia, y estaba hablando con Marco, el consejero principal del emperador. Tenemos que deshacernos de ella, decía Claudia con veneno en su voz. El emperador la escucha más que a nosotros. Si sigue así, tendrá más poder que cualquiera de nosotros. ¿Qué propones?, preguntó Marco. Veneno, el mismo que casi mata al emperador, pero esta vez haremos que parezca que Livia lo preparó. Diremos que intentó envenenarlo de nuevo para tomar el poder. Es arriesgado, es necesario, o ella cae, o nosotros caemos. Livia sintió el miedo recorrer su espalda, pero también sintió algo más, determinación. No había sobrevivido a todo esto para morir por una conspiración. Livia no corrió al emperador con acusaciones. Sabía que sin pruebas nadie le creería. En cambio, hizo algo más inteligente. Esperó.
Observó cada movimiento de Claudia y Marco. Siguió sus pasos. Descubrió dónde escondían el veneno. Y cuando llegó el momento del banquete donde planeaban ejecutar su plan, Livia intercambió las copas. El veneno que estaba destinado al emperador terminó en la copa de Marco. Y cuando el consejero cayó al suelo convulsionando, con la botella de veneno rodando de su túnica, toda la verdad salió a la luz. Claudia intentó huir, pero los guardias la capturaron. Y cuando el emperador preguntó quién había descubierto la conspiración, todos los ojos se volvieron hacia Livia. «Me salvaste la vida. Otra vez», dijo el emperador con admiración y algo más en su mirada. Algo que Livia reconoció: amor. En los meses siguientes, la relación entre Livia y el emperador cambió. Ya no era solo consejera, era su confidente, su aliada. La única persona en el palacio en quien podía confiar completamente. Y el emperador, viudo desde hacía años, comenzó a verla no solo como una mente brillante, sino como una mujer extraordinaria. «Livia», le dijo una tarde en los jardines privados, «he conocido a miles de mujeres en mi vida, nobles, princesas, hijas de reyes, pero ninguna me ha impresionado como tú». Livia sintió su corazón acelerarse. Sabía lo que venía. Sabía que este momento cambiaría todo. «Cásate conmigo», dijo el emperador, «no como concubina, como emperatriz, como mi igual». Livia podría haber llorado, podría haber gritado de alegría, pero en cambio, sonrió con esa sonrisa que había aprendido a perfeccionar. Confiada, poderosa, imparable. «Sí», respondió simplemente, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Cuando sea emperatriz quiero cambiar las leyes. Quiero que ninguna mujer pueda ser vendida como esclava por su familia. Quiero que las mujeres tengan derecho a la educación. Quiero usar este poder para algo más que joyas y banquetes». El emperador la miró con asombro, y luego se arrodilló ante ella. «No eres solo extraordinaria, Livia, eres revolucionaria, y será un honor tenerte como emperatriz». El día de la coronación, todo el imperio se detuvo. Nunca antes una exesclava había sido coronada emperatriz. Los nobles estaban escandalizados, el pueblo estaba fascinado, y Livia estaba lista. Cuando entró al gran salón imperial, vestida con púrpura y oro, con la corona esperándola en el altar, cada paso era una victoria. Cada mirada era un recordatorio de cuán lejos había llegado. Pasó junto a los nobles que la habían despreciado. Pasó junto a las concubinas que se habían burlado de ella. Pasó junto a los guardias que la habían encadenado. Y todos, absolutamente todos, inclinaron la cabeza. Cuando el emperador colocó la corona sobre su cabeza, Livia cerró los ojos por un momento. Recordó a la niña que leía en secreto. Recordó a la joven traicionada por su padre. Recordó a la esclava que limpiaba pisos mientras planeaba su ascenso. Y cuando abrió los ojos, ya no era Livia de Marcellus, la esclava. Era Livia Augusta, emperatriz de Roma. «Ciudadanos de Roma», dijo con voz que resonó en todo el salón, «hoy comienza una nueva era, una era donde el poder no se mide por la sangre que heredas, sino por el coraje que demuestras, donde las cadenas no definen tu destino, sino tu voluntad de romperlas». El salón estalló en aplausos, y en ese momento, Livia supo que había logrado algo más grande que venganza. Había logrado transformación. 3 meses después de su coronación, Livia recibió una noticia que había estado esperando. Su padre había sido capturado intentando entrar al palacio. Decía que venía a ver a su hija, la emperatriz. Livia ordenó que lo trajeran ante ella, y cuando el hombre que la había vendido entró al salón del trono, encadenado y sucio, sus ojos se encontraron. Él cayó de rodillas, no por respeto, sino por miedo. «Livia»,
Hija mía, balbuceó, siempre supe que eras especial, siempre creí en ti. Silencio, ordenó Livia con voz fría como el hielo. El salón quedó en completo silencio. Todos esperaban ver qué haría la emperatriz con el hombre que la había traicionado. ¿Sabes cuántas noches lloré por tu traición?, preguntó Livia. ¿Cuántas veces me pregunté cómo un padre podía vender a su propia hija por monedas de plata? Su padre no respondió, solo temblaba. Podría ejecutarte, continuó Livia con voz firme. Podría hacer que sufrieras cada humillación que yo sufrí. Podría encadenarte y venderte como tú me vendiste a mí. Su padre sollozaba ahora, rogando perdón entre lágrimas. Pero no lo haré, dijo Livia finalmente. El salón murmuró con sorpresa. El emperador la miró con curiosidad. No lo haré porque yo no soy tú, explicó Livia. Tú me enseñaste lo que no debo ser. Me enseñaste que el poder sin honor es vacío, que la sangre sin lealtad no significa nada. Se levantó del trono y caminó hacia su padre. Se arrodilló para quedar a su altura, mirándolo directamente a los ojos. Te perdono, susurró, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco liberarme del odio que me encadenaba a ti. Pero escúchame bien, continuó con voz más dura. Nunca volverás a verme, nunca pronunciarás mi nombre. Te daré suficiente oro para vivir modestamente el resto de tus días. Pero si alguna vez intentas acercarte a mí o usar mi nombre para beneficiarte, la próxima vez no habrá perdón. Su padre asintió frenéticamente, tomando las monedas que un guardia le entregó. Y mientras lo sacaban del salón, Livia sintió algo que no había sentido en años. Paz. No necesitaba venganza. Ya había ganado algo mucho más valioso, su propia libertad emocional. En los años siguientes, Livia Augusta transformó el imperio. Promulgó leyes que prohibían la venta de hijos como esclavos. Creó escuelas donde las mujeres podían aprender a leer y escribir. Estableció refugios para mujeres maltratadas. Reformó el sistema de justicia para que los pobres tuvieran las mismas oportunidades que los ricos. Los nobles la criticaban. Está destruyendo las tradiciones, decían. Pero el pueblo la amaba, porque Livia no había olvidado de dónde venía. No había olvidado el dolor de las cadenas. Y usaba su poder para asegurarse de que nadie más tuviera que sufrir lo que ella sufrió. El emperador la observaba con admiración cada día. «Eres la mejor decisión que he tomado en mi vida», le decía, y Livia sonreía, porque sabía que su historia no era solo sobre ascender al poder. Era sobre usar ese poder para algo más grande que ella misma. Una tarde, mientras caminaba por los jardines imperiales, Livia se detuvo frente a un rosal. Recordó cuando era esclava y pasaba junto a esas mismas flores sin poder tocarlas. Ahora, como emperatriz, podía tener todos los rosales del mundo. Pero lo que realmente importaba no eran las flores, era el camino que había recorrido para llegar hasta ellas. Cortó una rosa blanca y la sostuvo en sus manos. Las espinas le pincharon los dedos, recordándole que incluso la belleza tiene su precio. ¿En qué piensas?, preguntó el emperador, acercándose a ella. En que las cadenas más difíciles de romper no son las de hierro, respondió Livia. Son las que llevamos en el corazón, el miedo, la duda, la creencia de que no merecemos algo mejor. ¿Y tú rompiste esas cadenas? Livia sonrió. Cada día, cada decisión, cada vez que elijo ser más fuerte que mi pasado. La historia de Livia Augusta se convirtió en leyenda. Siglos después, las madres les contaban a sus hijas sobre la esclava que se convirtió en emperatriz. Los maestros enseñaban sus reformas. Los poetas escribían sobre su coraje. Pero la verdadera lección de Livia no estaba en su corona, estaba en su corazón, porque ella demostró que no importa dónde comiences, importa quién decides ser
que las cadenas pueden romperse, que la traición puede superarse, que el dolor puede transformarse en poder y que a veces la mujer más poderosa del mundo es aquella que nunca olvidó lo que es no tener poder. Esta fue la historia de Libia, la esclava que se convirtió en emperatriz. Pero también es la historia de cada mujer que se niega a ser definida por sus circunstancias, de cada persona que elige levantarse cuando el mundo intenta mantenerla de rodillas, porque al final, el verdadero poder no está en la corona que llevas, está en la fuerza que encuentras dentro de ti cuando todo parece perdido. Y esa fuerza, nadie puede quitártela jamás. Si esta historia te inspiró, déjame un comentario contando qué momento te impactó más. ¿Fue cuando Libia salvó al emperador? ¿Cuando enfrentó a su padre? ¿O cuando se coronó como emperatriz? Y si quieres más historias de mujeres que desafiaron su destino y conquistaron lo imposible, suscríbete a este canal, porque cada semana traigo nuevas historias de amor, traición y transformación que te dejarán sin aliento. Hasta la próxima historia. Recuerda, tu pasado no define tu futuro, tú defines tu futuro.